Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, hoy 3 jueces del Tribunal Internacional de Comercio fallaron, sentenciaron que Trump no tiene la autoridad legal para fijar ante sí mismo incondicionalmente los aranceles contra otros países del mundo. Estos jueces entonces dijeron que Trump había desbordado sus capacidades legales, o dicho de otra manera, que había roto la ley al fijar arbitraria y graciosamente aranceles contra medio mundo. Este fue el comienzo de la historia. Los jueces le dan un severo revés a Trump. No es el primero, pero sí el mayor varapalo judicial que se lleva Trump desde el inicio de su segundo mandato. Aranceles China, México, Canadá o los llamados recíprocos y aplicados a más de un centenar de países. Todos quedan bloqueados y sin efecto. Ni rastro de un plumazo de buena parte de la política estrella de Trump. El presidente puede recurrir, pero de momento todos son ilegales para el Tribunal Internacional del Comercio. Los 3 jueces que han tomado la decisión coinciden en que Trump invade competencias del Congreso y se excede en su autoridad. Entonces la gran pregunta es si el presidente de la República no puede fijar aranceles. ¿Quién? ¿Quién sería la persona o la institución facultada por la ley para hacerlo, ¿no? Porque tiene sentido que el presidente de turno quiera eventualmente subir los aranceles o bajarlos. Tiene sentido, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es que el presidente no pueda hacerlo y que los jueces sí, ¿verdad? Está claro que los jueces no van a fijar los aranceles contra China o contra la Unión Europea. De nuevo, entonces, la pregunta es ¿quién? Los jueces por lo pronto dicen que la ley que invocó Trump, y este es el problema con Trump, que para hacer lo que a él le da la gana, no está siempre dispuesto a obedecer la ley, sino a invocar una ley antigua, una ley rara, una ley que ya no está en vigencia, en este caso una ley del año 1977, que según Trump lo faculta para hacer lo que él quiera con los aranceles, pero según los jueces, no. Trump se amparó en una ley de 1977 que según él le daba plenos poderes para dictar impuestos ilimitados. Lo ha defendido siempre, aunque la palabra arancel no aparece en el texto de esa ley. Una docena de estados demócratas recurrieron las medidas y han salido a celebrarlo, también los mercados asiáticos. No festeja la Casa Blanca ni tampoco altos asesores del presidente que incluso hablan de un golpe judicial fuera de control. El propio Trump ha colgado esta imagen en blanco y negro con un mensaje. Está en una misión divina y nada puede parar lo que está en camino. Pero ese mensaje a mí me parece completamente inapropiado, ¿no? Trump no es un enviado de Dios y no está en una misión divina, y Trump tiene que cumplir las leyes de la República y no posar como un profeta, ¿no? Él tiene que obedecer las leyes de la República. Aquí se respeta el imperio de la ley. Dicho eso, yo creo que lo que tendría sentido, pero habría que leer la ley, la letra chica de la ley, ¿no?, es que el presidente de turno, en este caso el señor Trump, suba los aranceles si así lo considera conveniente. Además, él prometió hacerlo en la campaña electoral y la gente votó por él, de tal manera que la gente le dio ese mandato, ¿no? Ya Trump nos había dicho, yo voy a subir los aranceles. Luego gana y luego, comprensiblemente, lo sube. Quizá lo que sería más apropiado desde el punto de vista legal es que la decisión de Trump de subir los aranceles sea certificada por el Congreso. Porque en este país, por ejemplo, cuando el presidente quiere subir los impuestos o bajar los impuestos, no puede hacerlo solo
ante sí mismo, tiene que hacerlo con la aprobación del Congreso. Y los aranceles bien mirados son impuestos. Por consiguiente, si el presidente, sea Trump o sea otro, quiere subirlos o bajarlos, tendría sentido que eso pasara por el Congreso, digo yo. Markets are jumping in after hours trading on that news that a court has halted Trump's, quote, Liberation Day tariffs temporarily. Dow futures rising immediately on the news by more than 1%, 1.1%, 500 points, about 1.5% for the S&P 500, even more than that for the NASDAQ. The bulk of Trump's tariffs now paused by a court. Now, this is a three-judge panel, as I said, a temporary pause, ruling Trump does not have the authority to impose the tariffs. Yo creo que, sin ser experto legal en este asunto complejo, no tiene mucho sentido que el presidente solo ante sí mismo suba los aranceles una y otra vez y de un modo errático y contradictorio como ha hecho en estos 4 meses. Me parece que eso tendría que ser acompañado por el Congreso. El presidente propone unos aranceles, quiere incrementarlos, manda esa ley de comercio exterior al Congreso y el Congreso se la aprueba o no. Si el Congreso, que ahora tiene mayoría republicana en las 2 cámaras, aprueba el aumento de los aranceles que propone el señor Trump, entonces tendría, me parece, esa ley una cierta legalidad y una cierta legitimidad que ahora no parece tener porque todo depende de los estallidos volcánicos, de los buenos humores y de los malos humores del señor Trump. Sale a defenderlo su secretaria de prensa, la fogosa señora Leavitt, pero mi impresión es que la señora Leavitt es fan del presidente Trump y desde ese punto de vista no ve las cosas con la debida lucidez, por así decirlo. The Trump administration faced another example of judicial overreach. Using his full and proper legal authority, President Trump imposed universal tariffs and reciprocal tariffs on Liberation Day to address the extraordinary threat to our national security and economy posed by large and persistent annual U.S. goods trade deficits. The United States has run a trade deficit of goods every year since 1975. In 2024, our trade deficit in goods exceeded $1 trillion. Everybody agrees this is unacceptable. No, todos no. Todos no. No hable usted por todos. Algunos quizá, muchos quizá. La mayoría, vamos a ver, pero todos no. Porque hay mucha gente, y me incluyo entre esa gente, que considera que subir los aranceles es un error. No es poca la gente que piensa así, ¿eh? Yo vengo leyendo la revista The Economist hace mucho tiempo y esta revista, que es muy seria, muy rigurosa, le ha dicho a Trump una y otra vez: no suba los aranceles, te va a hacer una guerra comercial estúpida, te estás disparando en los pies, vas a provocar una crisis económica innecesaria, y Trump no le hace caso, ¿no? No le hace caso. Entonces esta señora, claro, tendría que sosegarse un poco y escuchar voces más sabias que la de su jefe, ¿no? La de su jefe. Ella dice que los jueces que le han enmendado la plana a Trump en esto de los aranceles abusan de su poder, como si Trump no abusara del suyo, ¿no? President Trump is delivering on his promise to fix this problem, and he has taken a long overdue and much needed bold stance for American workers after decades of our manufacturing base being hollowed out. The president's rationale for imposing these powerful tariffs was legally sound and grounded in common sense. President Trump correctly believes that America cannot function safely long-term if we are unable to scale advanced domestic manufacturing capacity, have our own secure critical supply chains, and our defense industrial base is dependent on foreign adversaries. Cada vez me cae peor esta señora, porque repite como una guacamaya, como una cotorra, las verdades de su jefe.
Y esas verdades generalmente son mentiras o medias verdades o falsedades o exageraciones, ¿no? No es verdad que subir los aranceles es una buena idea. No, no. Ni aquí, ni allá, ni ahora, ni antes, ni después. Nunca fue una buena idea el proteccionismo. Nunca. Pero claro, esta señora tiene que ganarse los frijoles, ¿no? Ganarse las lentejas. Entonces es la secretaria de prensa de Trump y tiene que defenderlo contra viento y marea y a veces diciendo cosas perfectamente reñidas con la sensatez, ¿no? Perfectamente reñidas con la sensatez. Pero como este es un país de leyes y como aquí mandan los jueces en un sentido o en otro, otros jueces, o creo que incluso estos mismos tres del Tribunal Internacional de Comercio, examinaron la apelación que había planteado el gobierno de Trump, el recurso, y llegaron a la conclusión de que, me parece una conclusión razonable, temporalmente siguen en pie los aranceles que ha impuesto Trump. Ahora, claro, la pregunta es ¿cuál de ellos? Porque ha impuesto tantos que ya no se sabe cuál es el que está en pie. Bueno, los últimos. O sea, los últimos son 30% a China y 10% a Europa. Esto es lo que me acuerdo, ¿no? Y obviamente 25% al acero, al aluminio y 25% a los autos importados. Bueno, entonces ya los jueces han dicho, copiándose de Trump, ¿no? Como este es un asunto debatible, complejo y discutido, vamos a tomarnos un tiempito para evaluarlo con calma y mientras tanto dejamos en pie los aranceles. Sí, decíamos hace solo unos minutos que Donald Trump se había llevado un golpe muy duro con este fallo judicial, pero ahora acaba de anotarse una pequeña victoria. Anoche los jueces tumbaron la mayoría de sus aranceles, dijeron que Trump no tiene autoridad para imponerlos invocando una emergencia económica y le dieron 10 días para eliminarlos, pero hoy Trump ha apelado y los jueces le dan la razón en esto, le dejan que esos aranceles sigan en pie, se mantienen en vigor mientras se resuelve este recurso. Recordemos que ahora mismo Trump está utilizando además estos aranceles como amenaza, como arma para negociar, para obtener concesiones de otros países. Y también está usando el arma de los aranceles para que los pillos, los pícaros de sus hijos hagan negocios en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Vietnam. Ahí van los hijos de Trump y le dicen al gobierno de Vietnam, ¿ustedes quieren que bajemos los aranceles? Sí, por favor, cómo no, sí, sí. Ok, los vamos a bajar, pero queremos abrir un club de golf aquí y ustedes nos tienen que colaborar. Luego sale este señor, que es muy veterano ya, Peter Navarro. Este señor se fue a la cárcel por defender a Trump. Ya sabemos que en este segundo mandato Trump no elige a los más calificados, sino a los más leales, ¿no? Incluso si son un poco burros, como este. O sea, a los que están dispuestos a ir a la cárcel por él, a los que están dispuestos a dar la vida por él. Estos son los que ahora elige Trump. Por eso ha elegido a Navarro, por eso ha elegido a Marco Rubio, a Hegseth y a otros aún peores. Entonces este Navarro se supone que es el genio de los aranceles. Este es peor que Trump, ¿eh? Este Navarro quiere imponer aranceles de 100, 200% a todo el mundo. En otras palabras, este Navarro quiere que Estados Unidos deje de comprar cosas al mundo entero. Quiere construir una muralla proteccionista arancelaria, que no entre nada de afuera. Qué locura, ¿no? Qué hombre tan curioso este Navarro. Qué trauma habrá sufrido, ¿no? O qué contusión habrá tenido en la cabeza para llegar a esa conclusión tan absurda. Pero él dice que sigue negociando con otros países y que es un forcejeo, una puja, un pulso, un toma y daca. Súbeme un poco, bájame un poco, súbeme un poco, bájame un poco. Y él ya está un poco mayorcito para esas pujas.
Yes, ma'am. Peter, I want to ask you, what do the conversations look like right now with other countries as you're seeing the courts pushing back here in the United States? Well, great question. In fact, that is the question in many ways. This morning, we were getting plenty of phone calls from countries saying, we saw the ruling, so what? We're going to continue to negotiate in good faith because we understand that there's a problem, and based on that court decision, we understand that that court decision is not going to stop you from doing what you need to do. No parecía entonces preocupado el señor Navarro por la primera decisión de los jueces que le dijeron a Trump, tú no puedes fijar los aranceles unilateralmente, no puedes. Entonces también dijo en este encuentro breve con la prensa el señor Navarro que él estaba muy confiado en que el gobierno prevalecería sobre los jueces o contra los jueces. Given this appeals court temporarily reinstating the tariffs, what does that mean for you and your position, and does it buy the administration more time, in your view? Me and my, you're not talking about me personally, you're talking about the administration. The administration, of course. Yeah, so look, the tariffs remain in place. The court told us, they didn't all but tell us, they told us, go do it another way. So you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth, into foreign hands. Bueno, yo insisto que, a pesar de que yo soy muy crítico de Trump, yo sí creo que el presidente de la República, o los que vengan después, ¿no?, debería ser quien fija la política comercial, los aranceles. Y si hay un presidente que quiere subir los aranceles, me parece que eso debería estar dentro de su ámbito, ¿no?, dentro de sus competencias. Pero me parece que como los aranceles son impuestos, eso tendría que recibir la aprobación del Congreso. Esa es mi opinión, ¿no? En cuanto al señor Navarro, yo creo que él está genuinamente equivocado, está apasionadamente equivocado. Yo creo que él está enamorado de una idea errónea. Él de verdad cree, no es que sea una mala persona, pero él de verdad cree que subir los aranceles, todo lo que se pueda, va a ser buenísimo para este país. Debe ser que no tiene mucha experiencia empresarial, no sé, pero yo sí creo que él está absolutamente enamorado de esa idea, ¿no?, de que Estados Unidos deje de comprarle cosas a China o a los europeos, o a los vietnamitas, o a los tailandeses, o a los... Nada. Todo se hace acá, todo se fabrica acá, todo se produce acá y todo se consume acá, y el resto del mundo, chao. Yo creo que él, bueno, ve esa idea como si fuera la utopía, ¿no? Como si fuera el paraíso, la tierra prometida. Él quiere llevarnos ahí, pero no advierte que nos está llevando al abismo. Of course. There's no plan B. It's plan A, okay? Plan A encompasses all strategic options, and when we move forward, we had a full view of what the battlefield looks like. We are not naive about rogue justices in the judiciary and Democrats filing lawsuits. This has got to stop, by the way. This weaponization of the judiciary to stop President Trump from doing what he promised the American people, this has got to stop. Dice que los jueces están fallando contra Trump de una manera mercenaria, ¿no? Que estos jueces usan la justicia como un arma política. No. Simplemente todavía hay en este país jueces independientes y sobornables que le dicen al presidente, usted no puede hacer siempre todo lo que le da la gana porque le sale del forro. No. Resulta que en una democracia, o en esta en particular, no, las cosas no son así. Usted es el presidente, sí, como no, usted tiene mucho poder, pero usted no tiene todo el poder. No. Y hay espacios de poder que usted no copa, no posee, no controla y que usted tiene que respetar. Eso es lo que están haciendo los jueces, ¿no?
Pero Navarro no lo entiende. Y Navarro dice que por eso la gente cada vez más desconfía de los jueces. Con todo respeto, señor Navarro, si a usted le preocupa que en este país la gente desconfíe del sistema judicial, en primer lugar tendría que preocuparle que su presidente, que su jefe, el señor Trump, esté concediendo perdones, indultos presidenciales, o sea, sacando de la cárcel a estafadores, evasores de impuestos, ladrones. Hay que ver la cantidad de perdones que se ha expedido en los últimos días Trump. A cambio de nada. Usted interpreta mi sonrisa, porque evidentemente esos perdones Trump los entrega porque hay la expectativa de que esos gestos tan lindos de sacar a estos bandidos, a estos pillos de la cárcel, van a ser apropiadamente retribuidos. The people of America have the lowest level of confidence in the American judiciary they've had in 100 years. And it's getting close to what they think about Congress, and that's a low bar to hit. How much of that is because every time you get a court decision you don't like, you and your colleagues come out here and rail against rogue judges? Who is this guy? Tell me who you are, sir. I'm Andrew Feinberg. I work for The Independent. Okay, so that is such a biased question. That is not a journalist question. That was like an op-ed, sir. Ajá. O sea que es un Trump más viejito, más gruñón y más cascarrabias, ¿no? Pero ahora él también se cree con el derecho de decirle a un periodista que es un mal periodista solo porque el periodista hizo una muy buena pregunta que irritó al viejito cascarrabias. Paciencia, señor Navarro, paciencia. No copie usted de su jefe los malos modales. No trate usted mal a la prensa. Yo le voy a hacer una pregunta, aprovechando que usted no me puede interrumpir o reñir o amonestar, ¿no? ¿A usted le parece bien que su jefe, el presidente Trump, perdone a un señor, Paul Wolczak, que se ha robado millones de dólares de una clínica de asistencia para los viejitos? Se ha robado millones de dólares de los salarios a las enfermeras. Le han dado apenas 18 meses de cárcel. Tiene que devolver 4.4 millones de dólares. ¿Y sabe usted por qué Trump lo perdona? Porque la mamá de Paul es amiga de Trump, Elizabeth, y hace poquito Trump hizo una cena en Mar-a-Lago y para comer con él tenías que pagar $1 millón por cabeza. Ella pagó el $1 millón, comió con Trump, le dijo, sabes, mi hijo está en este problema, ¿no? 1 año y medio en la cárcel, es inocente. Y Trump lo perdonó. ¿A usted eso le parece bien? Ya que usted habla de justicia, ¿no? ¿A usted eso le parece bien? Que si uno tiene $1 millón, paga y entra a Mar-a-Lago para sentarse a comer con Trump, entonces Trump en agradecimiento libere a los delincuentes, a los ladrones, a los estafadores. A mí eso no me parece bien. Quería decírselo entre usted y yo. Ya regresamos.